Buenos días, mi nombre es Juan Sebastián López, soy químico farmacéutico asistencial de la institución. Hoy les vengo a hablar del programa de conciliación medicamentosa. ¿Qué es conciliación medicamentosa? Es un proceso formal en el cual pues, se compara la medicación del paciente en cada uno de los cambios que hay como tal en las transiciones asistenciales. Es un proceso multidisciplinar en el cual pues, se comunica la información de medicamentos obtenida a través pues, de una entrevista que se realiza al paciente o a su cuidador en cada una de las transiciones asistenciales, entendiéndose pues transición asistencial como cada uno de los cambios de servicio tratante para el paciente. Las transiciones asistenciales tenemos el ingreso a urgencias, el traslado o ingreso a hospitalización, el ingreso a la unidad de cuidados intensivos, el ingreso a consulta externa y la conciliación de egreso cuando el paciente pues, se dirige a su casa. ¿Por qué realizar la conciliación medicamentosa? Porque garantizamos la continuidad del tratamiento, garantizamos que el paciente tenga el medicamento correcto, pues que sea también el paciente correcto al que le administramos, la dosis correcta, vía de administración correcta y en el horario correcto. Nos ayuda a reducir el riesgo de errores de medicación durante la transición de la atención, evita pues, que se hagan modificaciones de los regímenes de dosificación por parte de los profesionales o por el paciente de manera no justificada. Mejora la calidad de la atención en salud que le brindamos al paciente, mejora la seguridad como tal de esta atención. Nos ayuda pues, como tal a capacitar a los pacientes en el tema de manejo de sus medicamentos y facilita el proceso de seguimiento farmacoterapéutico, que es otro de los programas asistenciales que tenemos en la institución. El paso a paso del proceso de conciliación medicamentosa. En una primera instancia se hace una indagación de la información del historial completo de antecedentes farmacológicos y relacionados por parte del personal médico. En segunda instancia se lleva a cabo una prescripción por parte pues, del personal de medicina de acuerdo al contexto clínico del paciente y a la información pues, que se indagó previamente. Y el tercer paso es comparar los antecedentes, la información que nos brindó el paciente con la prescripción actual, con el fin de determinar posibles discrepancias. Y es un acto que se realiza por parte del químico farmacéutico. En el Hospital Regional de Zipaquirá, ya que pues, es un programa que pues, recién se está implementando, no se va a desarrollar de manera completa, como lo describí anteriormente, sino se va a desarrollar pues, en una primera instancia. Se va a revisar como tal la adherencia que tiene el personal médico al programa de conciliación medicamentosa. Lo que se va a mirar es pues, la indagación de los antecedentes farmacológicos que realiza el personal médico y su diligenciamiento en la historia clínica, y ya después se va a hacer un seguimiento como tal pues, de la realización de este diligenciamiento de la historia clínica de la conciliación medicamentosa, con el fin de determinar la adherencia que tiene el personal médico al programa. Las discrepancias en conciliación tenemos en primera instancia cuando pues no tenemos ninguna discrepancia, no hay ningún cambio en el tratamiento del paciente. Las discrepancias justificadas cuando pues se lleva a cabo un inicio de una medicación o se suspende alguna medicación, todo pues teniendo en cuenta el contexto clínico del paciente, y cuando pues es justificado en la historia clínica del mismo. Y en tercera instancia tenemos las discrepancias que requieren aclaración, que serían discrepancias no justificadas, cuando pues el médico no ha justificado en la historia clínica el porqué de estos cambios, por qué se inicia una medicación, por qué se suspende, por qué se omite, en fin. Y se tendría que entrar a revisar por parte del químico farmacéutico para así pues, realizar una intervención y que el médico pues, realice el diligenciamiento en la historia clínica del porqué de esta discrepancia. Pero pues, como les decía, este es un paso que se hará posteriormente. La conciliación, las discrepancias que les decía se clasifican pues, de acuerdo a la gravedad. Entendemos que la gravedad, la categoría es cuando no hay error, pero es posible que se produzca. La categoría B, el error no alcanza al paciente, no causa ningún daño, o hasta, por ejemplo, la categoría I, donde este error provocó pues, la muerte del paciente. ¿En dónde se registra la conciliación?
en urgencias, en la historia clínica de urgencias, en hospitalización, en la historia clínica de ingreso a piso, de oftalmología, dependiendo pues el paciente, en la UCI, en la historia clínica de ingreso a la unidad de cuidados intensivos, en consulta externa. Tenemos varias opciones de acuerdo pues, pues para que el paciente ingrese al hospital, ya sea el control de consulta externa, la evaluación anestésica, la historia clínica de primera vez de consulta externa, en fin. ¿Dónde se diligencia como tal esta información? Para los servicios de hospitalización y urgencia se diligencia en el campo de antecedentes farmacológicos y relacionados con la conciliación medicamentosa. Se debe diligenciar pues, la información del nombre, del medicamento, la dosis, la vía de administración, la frecuencia, las observaciones. Cabe resaltar que aquí no se diligencia únicamente como tal los medicamentos, sino también suplementos o terapias alternativas que toma el paciente, ya que esta información es importante para determinar después posibles interacciones medicamentosas. Aquí tenemos un ejemplo del diligenciamiento de este campo. Lo ideal es rellenar cada uno de los campos. Si no tenemos la información, no nos la brinda el paciente, pues colocamos el no aplica en el campo. En consulta externa se diligencia en el campo de tratamiento que recibe, conciliación medicamentosa, una información pues, que les dije anteriormente. ¿Cómo se realiza el correcto diligenciamiento de este campo? Entonces, como les decía, se llenan todos los campos, pues si se tiene toda la información con el nombre del paciente, la dosis, la vía de administración, la frecuencia y las observaciones pues que tenga lugar en el diligenciamiento el personal de medicina. En caso que el paciente o el cuidador no reporte pues como tal ningún antecedente farmacológico, se debe llenar el campo como ninguno, con el fin pues de que nosotros sepamos que el médico llevó a cabo la parte de conciliación medicamentosa y que simplemente pues no se diligenció el campo. Y todo lo anterior pues se hace con el fin de crear una cultura de una correcta conciliación medicamentosa por parte del personal médico, con el fin de garantizar un uso seguro de medicamentos